Hola a todos jóvenes. El día de hoy vamos a conocer una casa muy especial aquí en Colima de los arquitectos House y nos acompaña el director, el arquitecto Emanuel. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos. Primero que nada, todos estamos muy emocionados porque vamos a ver una casa que ya desde afuera nos dice muchas cosas. Aquí el fraccionamiento se llama Real Hacienda. Este es un fraccionamiento privado que tiene ciertos lineamientos para diseño. ¿Qué medidas tenemos de terreno? El terreno tiene 12 de frente por 26,5 de fondo. Ah, yo no había visto esto. Hay otra escalera todavía arriba. Sí, así es. Dejamos una preparación para aprovechar la azotea. Se ve bueno, se ven los volcanes desde aquí. Sí, si no está nublado, sí los vamos a alcanzar a ver. Excelente, núcleo de circulaciones verticales. Muy bien. Esto está buenísimo, ¿no? Nos vuelve a saludar el árbol, que ya tiene ganas De meterse. de meterse, ¿va? Sí. Controle ese señor árbol. Mira, ¿qué tipo de ventanas utilizan aquí, eh? No es el perfil tradicional. No, son con cristal templado Ajá. de 9 milímetros, me parece. Estas ventanas las usamos cuando queremos aprovechar la vista que hay detrás y que no se necesita algo tan hermético, pero aquí Ah, en esta área que es un pasillo, pues sí decidimos darle continuidad con el cristal templado de la doble altura y esta parte. excelente. Nos asomamos a la doble altura de la sala. Buenísimo. Muy bien. Yo lo sigo. ¿A cuál vamos primero? ¿Quieres primero la principal o al Claro que final? sí, claro que sí. La principal. Muy bien. No, esta es la Ah, no, secundaria, la vamos a dejarla para el secundaria. final. Ah, bien, bien, bien. Tú sí sabes. Están de muy buen tamaño las habitaciones secundarias. Fíjense, el muro cabecero te permite, pues fácilmente, más de 4 metros, ¿verdad? Ahí cabe una king size sin problema. Y ya entendemos la ventana que se comunica con la terraza. La terraza que te lleva hacia el patio. Buenísimo. Queda muy bien, ¿verdad? Esta ventana recibe la luz de la mañana. Sí, así es. Aires acondicionados en todas las habitaciones, ya incluidos. Sí, así es. Muy buen closet. A ver, para mis adictos a los closets, podemos abrir. Ahí están, jóvenes. Fíjate, estas son zapateras. Así es. Estas, Zapatera estas- extraíble. o sea, van así. Ajá, es como para que quepan doble fila aquí, los dos Órale, no había pares. visto estas. Y traen 60 de profundo, ¿verdad? Así es. Bueno, un poquito menos por lo que se mete de las puertas, Ah, ya. Ya, ya. pero Está sí buena la caben idea, ¿eh? bien. Y al centro tienes cajoneras entre paños y cortos. Y arriba traes maletero. Muy Así bien. es. Perfecto. Y cada recámara tiene su baño completo. Ajá. ¿Ok? Este material de los muros también es Santo Tomás. No, No, ¿verdad? este es piso. Ah, De hecho, ese es un modelo de Interceramic. sí aparenta bastante, Sí, ¿eh? vemos que tiene hasta como defectos del Sí, concreto. sí, sí, vean la textura y el brillo. ¿Cómo cuánto sale un metro de este piso, de este material? Ese creo que anda sobre entre 500 y 700. Es que sale casi como mármol, ¿verdad? Sí, Hasta más barato yo creo que sale el Santo Tomás pues que... creo que andan bien por ahí también. Sí, ¿verdad? Sí, Las regaderas, con una luz, fíjense, por allá se ve la linternilla, muy indirecta. Y esa luz que rebota, ¿verdad? sí. Del entrepiso. Está bonito este detalle, ¿no? El muro que llega hasta arriba. Y todos los baños tienen este detalle de la piedra, abajo de Sí, sí, lavamanos. todos. Bonito. Con una iluminación, ¿verdad? Las cubiertas son de granito.
El lavamanos es como de Corian, ¿verdad? Algo así, Sí, es como de resina. de resina, justo. Sí, la piedra negra fue un elemento que quisimos como integrar en todo En todo el en proyecto. todo el proyecto, desde la entrada hasta el mármol negro, los baños. Muy bien. Ahora vamos a conocer recámara 2. La recámara 2 tiene doble ventilación. Ah, por eso era la ventana. Ah, no, la ventana es del baño. Así es. Ok. Esta no tiene terraza, pero tiene la vista aquí al árbol Ah, esto no lo había percibido. y al árbol de Ajá. la fachada también. O sea, aquí está el jardín lateral, jóvenes. ¿No? Cómo este muro atraviesa el terreno, ¿verdad? Este eje atraviesa casi de lado a lado. Sí, así es. Y se vuelve el mobiliario, ¿verdad? O sea, el mueble de la sala, Ujú. perdón, el mueble del comedor queda aquí abajo justo, ¿verdad? Así es, en ese mismo eje. Ajá, en este mismo eje. Y qué bonita la vista. Aquí sí aprovechas todo. ¿Y esta recámara más o menos qué dimensión tiene? A ver, sacamos el buen láser, como un 320. 320. 320, pero ya por 5. Muy bien. Con su buen closet y el baño. Regadera, puerta corrediza. Y del otro lado estamos con el lavamanos. Saludos a todos. Fíjense el mismo detalle que sigue siendo esta. Ahí está. Con esa lámpara se enciende la tira de LED que está aquí abajo y la que está en el espejo. Y este baño tiene de ancho, ¿cuánto creen? Yo digo que 1,20. ¿Y en qué me baso? Me baso un poco en la medida de la taza, ¿verdad? En la distancia que hay entre el muro y la taza. 1,28. Me equivoqué, pero casi. 1,28. Y ya le pusieron cortinas a toda la casa. O sea, ya toda Sí, la casa tiene cortinas, aires acondicionados. El mobiliario también está incluido. ese, pues igual Lo que les lo que guste. les guste se puede quedar. Ah, jóvenes, porque ustedes no saben, pero la casa está en venta. Entonces, si ustedes la quieren con todo se va. Hasta con esos perritos, ¿verdad? De Comala. Los perritos colimotes. Ah, qué belleza. A ver, antes de entrar a esa belleza, ¿qué hay aquí? ¿Sí? Este es el cuarto de lavado. Ah, cuarto de lavado en planta alta. Muy bien. Perfecto. Aquí dejamos el espacio de la secadora, la lavadora y ya un mueble pues para darle servicio aquí a la ropa que se va planchando y la colgando, áreas de almacenaje. No, pues aquí ya ustedes ya pensaron en todo. Sí, que ya quede funcional Que ya desde quede el funcionando. inicio. Y bien ventilado, ¿verdad? Sí, hay un Ventana domo. cenital. Este domo se conecta con el del primer Está baño que circulando el vimos. aire. O sea, Así es. está subiendo. Sí, Este son se domos conecta del... con el baño de la otra recámara. Ajá, Ok. comparten un domo. Y aquí está el centro de carga de toda la casa. Así es. Muy bien. 1,98. Esto tiene 1,98 de ancho. Y en el otro sentido, pues la verdad, 4, ¿verdad? Sí, Yo creo que sí. aproximado. Y ahora sí. Behold. Esta parece recámara como de James Bond. Qué buen patio, ¿eh? ¿La vegetación ustedes la propusieron o contrataron alguna empresa de paisajismo? Nosotros la fuimos proponiendo a como veíamos que a prueba y error, que aquí le falta, aquí le sobra. Entonces vamos armando los jardines de esa manera. Es la ventana de la fachada, la que comentábamos. Ajá. Abocinada, que decíamos que era muy profunda, 2,50 remetida, ¿verdad? Sí, lo del patio. Lo que tiene el patio, claro. Ajá. Ahorita lo vamos a medir. Entonces esa ventana igual puedes no abrirla y sigues teniendo la ventilación aquí en la recámara. Y la privacidad sobre todo.
Eso sí es un buen patio, jóvenes. ¿Y qué han dicho las personas que ya la vieron? Eh, pues les gusta la mayoría. Sí, pues le llama mucho la atención la cuestión de la vegetación, lo abierto de la casa. Abierto la casa. Aquí la recámara trae más de 4 metros de muro cabecero, ¿verdad? Estos son Sí, son como 5. como 5. Ujú. Y aquí se compacta un poco la altura. Un poco. En planta alta manejamos 280, Ajá. un poco menos que en planta baja, Tanto ya baja. que los espacios son más cerrados. Entonces, para cuidar un poco la proporción, siempre la planta alta la manejamos un poco más abajo. Esto es la carnita, jóvenes. Esta casa es pura carnita. La pechuga, diría el maestro Rafa Pardo. Dejan la pechuga para el final. A ver, ¿cuánto mide este patio? Esto, 2 por 3, ¿qué será? Más o menos, ¿verdad? Sí, aproximado. Y fíjate, ¿no? Haces la jardinera, haces el macetero, pues para que se pueda dar el árbol, ¿verdad? Sí, sí, digamos, pues es una maceta pues bastante amplia para que tenga posibilidad de crecer un poco. Oye, estaba confundiéndome, pensé que estaba viendo el espejo, No, es el baño. pero es el baño. O Sí, sea, no es un espejo. sí parece. Parece, En esta perspectiva sí parece. es como se está prolongando. Mira, puedes ir para allá, por favor, porque nadie me cree. Así. Fíjense, ahí está. Es que sí parecía. A mí me engañó. A mí me engañó. Y me gusta también que no te metiste en problemas de humedades con las jardineras, ¿verdad? Sí, fue algo que valoramos y dijimos, no, no, no vale la pena el riesgo. Es Y que es mucho logramos un... riesgo, ¿verdad? Sí, Es mucho riesgo. Y aquí las macetas, alguna humedad, pues sí, al final el objetivo se logró. se logró. Y quizás está mejor, ¿verdad? Porque la jardinera como que te limita en el espacio. Y Sí, aquí tú lo llenaste. así es. La profundidad también que le pudiéramos haber dado. Ajá. A lo mejor tuviéramos tenido que elevar un poco el nivel para que tuviera unos 50 centímetros de tierra o algo para que se alcanzara a dar el árbol. Oye, preguntas técnicas. Veo que baja el nivel, ¿verdad? De la terraza, del patio. Un poco, sí. ¿Cómo cuánto baja? Son unos 5 centímetros. Es muy poquito, ¿verdad? Solo para que el agua no se venga a la recámara. Ujú. Y por aquí adentro hay alguna coladera, algún césped. Sí, una rejilla. Una rejilla tapada con las piedras. Ok. Y ya aquí el ventanal, pues se sienta. Son estas hojas que sientan directamente en el mármol. De hecho, este va colgado, por eso no hay ningún riel. Este va colgado, el riel va arriba. Es un ventanal plegadizo. Ya. Excelente. Y en este sentido la recámara tendrá sus 4, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, como 4. Ujú. 5 por 4, ¿no? Pues súper recámara. Y ese detalle, que este elemento Es solamente decorativo. es decorativo. Ajá, una Ok. mampara ahí que ya con la televisión ya se puede hacer ahí un juego Ya, ya, ya. como Como si centro fuera de la... televisión. Ya. Ok. Muy bien. Seguimos con el cemento pulido y entramos al vestidor. Qué interesante está la planta, ¿eh? ¿No? Como tenemos esta línea de vestidor y la L. Y nos genera este recorrido. Tiene un detalle de iluminación. Muy bien. Tú sí haces los closets con su pequeño pollito, ¿verdad? Su soclo de material. Sí, Hay veces que los hacen sin eso, ¿verdad? Y hacen el soclo lo de hacen de madera. madera, sí. ¿Qué opinión tienes tú? Bueno, de madera a poner un soclo del mismo material, yo pienso que la ventaja es el mantenimiento con el trapeador y es la humedad. Ujú. Aunque, bueno, también los hemos hecho de la otra forma y metemos un aluminio. Ah, ok. Se mete la madera y en lugar de un soclo metemos un aluminio para que pues, el contacto del agua y eso no sea directo con la madera. No sea directo. Al final es el agua, ¿verdad? Lo que... Sí, es lo, Ay, lo que rige. perfecto. Aquí Arriba todos está el los detalle de detalles. las zapateras. Y aquí para más cantidad.
Excelente. ¿Qué medida tendremos de todo el vestidor? Como 350 de largo. Yo pienso que sí. Sí, ¿verdad? Ajá. Más o menos. Y aquí tenemos un pasillo como de 1,20 m. Y esto está bien bonito porque fíjense, me voy a voltear otra vez para que vean el recorrido. Rematamos en este elemento negro y giramos y aquí otra cosa pasa. Qué buen detalle de hacer este muro, esta mampara de vidrio, ¿verdad? Que te permita sentir Sí, el normalmente las patio. hacemos de mismo material, las forramos con piso, pero en esta ocasión no quisimos quitarle la vista al jardín. Qué buenísimo. Qué buen espacio. Y aquí arriba traemos un tragaluz. Ahora sí que esta es una regadera de exterior, ¿verdad? Tiene sus ventanas ocultas, en caso Claro, tú que puedes te correr dé, esta, ajá, ¿verdad? Esta si por te da aquí. frío, pues lo puedes cerrar. Claro, si te tienes que bañar a las 5 de la mañana, Sí. pues ahí está, cierras la ventana, pero está muy bueno el efecto, muy, muy bueno. Y luego la regadera es muy amplia, ¿verdad? Tiene como, ¿qué? 1,20 de ancho. Sí, más o menos, 1.20. 1,20. Las piezas son de 60. Ujú. Granito. La sensación pues sí, de un material natural en los pies es muy rica. Y el mismo detalle de las piedras en el perímetro del espacio, de la regadera. ¿Y esta es Total Shower o es? Ajá, Sí, es Total Shower. sí, así es. Saludos saludos a nuestros amigos de Total Shower. Por fin se nos hizo ver una en una casa aquí en Obras Ajenas. Está muy buena. Y del otro lado, perfectamente bien distribuidos los dos lavamanos, ¿verdad? Y algo que muchas veces ya aquí en Obras Ajenas la gente se fija, que no se vea el sanitario cuando entras, ¿verdad? O Sí, que no sea el sea, remate, que no sea el el remate remate. visual. Y sin puerta, ¿verdad? Que creo que eso es muy importante, que no tengas puerta entre el vestidor y el baño. Sí, lo dejamos pues como opción, Ujú. porque pues de las dos formas yo pienso que funciona, ya depende del usuario y Sí, de sus costumbres, la privacidad que quiera lograr. claro, pero de repente son muchas puertas, ¿no? Como Ya que entrar al vestidor con una puerta y luego al baño con otra otra puerta, puerta, sí. o sea, ya cálmate, ¿no? Así. No, esto está muy bien. Y este mueble de baño fácil tiene sus 2,20, 2,40. Sí, 2,40. Perfecto. Y el detalle, ¿no? Qué bonita es la luz. La luz semicálida también con el cemento, Así ¿verdad? es. Le da un juego muy, muy elegante. Toda la casa está llena de estos contrastes de la luz. ¿Qué prefieres tú? ¿Semicálida, verdad? ¿O cálida? Siempre andamos entre cálido y semicálido. Pero no blanco, ¿verdad? Casi Blanco no he visto no, blanco. no usamos luz blanca en las Ajá, casas. de acuerdo. Y sí tratamos de pues dejar muchas entradas de luz por lo mismo de que los tonos de la casa son grises, negros. Ujú. Entonces sí cuidamos mucho esa parte de que hubiera muchas entradas de luz en todos los espacios. Qué interesante. Y es la luz que a ti te gusta. O sea, esta es la arquitectura que quieres hacer y esa es la luz que quieres dominar. Una- Así es que es un proceso de que solo mientras, pues con la experiencia vas viendo, Ujú, en realidad pues ningún programa te va a hacer una simulación o te va a dar la sensación claro. real ya de vivir el espacio. ¿Cuántos años llevas ya como arquitecto? Son 10 10 años 10 ya. años ya. Una década, jóvenes. ¿Y cuántas obras llevan? Creo que unas 30 y 35 por ahí. Bastantes. Ajá, construidas. Construidas, sí, proyectos, Proyectos, miles, así. sí, los que no se hacen, sobre todo al principio, Sí, claro. que haces 10 para que pegue uno. Pero es que aquí ya se ve muchísimo oficio, ¿no? Aquí ya se ve un trabajo, un dominio del patio, porque el patio es complejo, ¿no? Aprender como que hacer un recorrido y una secuencia correcta entre los patios, Sí, no cualquiera. implica varias cosas, soluciones también constructivas, Claro. es la lluvia, humedades, la vegetación, Ujú, son varias cosas a considerar, pero vale la pena en los proyectos. definitivamente.
Pues la gente ya se está preguntando cuánto cuesta esta joyita. Vamos a planta baja y ahí les decimos. Sí. Si quieren decirles, ¿verdad? Si no, pues la voy a comprar yo y ya. Yo lo sigo, yo lo sigo. La vista del volcán. Pues es la azotea nada Saludos más, a pero- Caifanes. ¿Cómo se llama ese disco? El nervio del volcán. ¿Ya vieron, jóvenes? ¿Ya vieron cómo nos quiere la vida? ¿Ven qué belleza? ¿Sí lo alcanzan a ver? Ahí está la fumarola. Ah, Colima es un gran lugar para vivir, ¿eh? En todos los pinos áureos. Y miren, si volteamos a ver algunos detalles técnicos, vamos a aprovechar esta parte del video para hablar de cosas técnicas. Estoy viendo cosas, estoy viendo goteros, pero de aluminio. A ver, explícanos por favor, ¿cuáles son tus buenas prácticas? Esto es, bueno, por los pulidos. Ajá. el- Notamos que cuando se acumula el agua aquí en esta parte, se humedecen y se empiezan a manchar. Ok. Pues es algo que se usaba desde hace años, creo que se llama Goterones. bobardilla o algo así, Ajá. en edificios antiguos. Entonces es un sistema igual, es para evitar que la humedad se concentre en los pretiles. En los pretiles. Pero no los proteges todos, solamente algunos. Pues solo los que dan hacia muros pulidos, porque igual ok. con la pintura no hay tanto problema. Pero un muro pulido pues ya no lo puedes volver a... No es como la pintura que le das el retoque y ya. Claro. El juego de patios. Este juego es magistral. Y luego esto es importante. ¿Qué tipo de impermeabilizante utilizas aquí arriba? Es impermeabilizante asfáltico. Es de Fester, ¿verdad? Sí, así es. Excelente. Asfáltico, este es gris, pero además colocan una membrana, ¿verdad? Sí, metemos esa membrana para darle ahí algo más de seguridad. Algo de seguridad. Pues estás preparado para que si alguien quiere hacer aquí un espacio, ¿verdad? Otra recámara, roof garden, Sí, así es. lo que necesiten. Ya es un espacio adaptable. ¿Y aquí qué estaba pensado? Lo dejamos para que sea como una bodega. Ok. Incluso si se hace una terraza, pues puede ser un baño. Ah, claro, por eso tiene el drenaje. Genial. Y ya todas las instalaciones. ¿Y de equipos qué mencionamos? ¿Qué capacidad de cisterna? Si tenemos hidroneumático. Tiene Tinaco. bueno, tiene un sistema de presurizador. Ajá. Funciona desde la cisterna con una bomba sumergible. Muy bien. Prácticamente el tinaco como una reserva, pero la casa funciona desde la Desde la cisterna. cisterna. Ajá. Su buen tanque de gas. Y aquí empezamos a entender los espacios. El patio de la recámara principal. El domo. ¿Por qué lo pusiste en esta posición? El domo del baño. O sea, normalmente tú iluminas, no sé, las lavamanos. O sea, ¿cuál fue el criterio Sí. como para ponerlo así? Fue darle más, que fuera todo lo largo y que se conectara con Con el el patio. patio. Ajá. Ok. Ah, ya voy entendiendo. O sea, todos los muros de cemento pulido tienen. Así se ven por arriba estos tragaluces. Aquí no tienes la losa, aquí es el vidrio. Y ventilan, ¿verdad? Sí, están separados. Tienes algunos recortes por ahí, ¿verdad? Sí, Que tienen se- su mosquitero, Ajá. pero sí están ventilados. Ahí atrás del tinaco se ve el del cuarto de servicio y el baño de la recámara. Y esta parte, aquí estamos arriba del ingreso, ¿verdad? Así es. Es el abocinado, tiene un abocinado el ingreso. Ajá. Ok. Sí, un doble. La inclinación que tiene el muro, Ajá. más la inclinación que le dimos a la losa. Fíjate, aquí ya se alcanza a ver bastante trapezoidal el terreno. Genial. Pues arquitectos, muchísimas gracias por compartirnos esta masterpiece. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Es House Arquitectura, es HAUZ. Estamos por ahí en Instagram, Facebook, TikTok, que tenemos poquito ahí. Excelente, hay que estar en TikTok. Hay que estar en todo. Hay que estar en Enobra, ¿eh? Los vamos a invitar a que se registren en enobra.org. Y bueno, por último, ¿se vale compartirles el precio?
Sí, ahorita está en 9,200, 9,200,000 9,200,000. Excelente. ¿Aceptas a fecha cheque? actual. Trueques, de todo. Excelente. No, hombre, estoy seguro que cuando salga este video, jóvenes, ya se vendió. Así que ya ni te molestes. No, no te creas. Sí, moléstate, nomás para saber. Nomás para estar seguro que ya se vendió, porque es una joya, ¿eh? Y, y es un emprendimiento que, que creo bastante loable, porque es una casa con mucha arquitectura, ¿verdad? Sí, Normalmente para venta no estamos acostumbrados a ver productos, ¿verdad? De este nivel, de esta calidad. pues lo más común es enfocarte como al negocio. Ujú, Entonces siempre, pues lo que es más sencillo de construir y pues es más barato. Entonces, nosotros estamos proponiendo aquí, pues sí, hacer una casa como si fuera para nosotros. ujú. Una casa con todos los elementos de diseño que conocemos y ofrecerle eso al cliente. Excelente. Y yo creo que eso es lo que debemos de hacer todos, ¿sabes? O sea, cambiar el esquema. Bueno, no cambiarlo. Al final hay mercado, ¿verdad? Sí, son diferentes nichos del mercado y para Ajá, todo, pues para todo hay. hay para todos, ¿verdad? Así Hay para es. los que dicen, yo nomás quiero la casa, voy a vivir ahí 3, 4 años y luego me compro otra, ¿verdad? O luego me Sí, voy a hay otro quienes lado. pues hay personas que no le ponen tanto enfoque a esos detalles. Ujú. Entonces, pues hemos visto que para todo hay mercado. Para todo el mercado. Pues creo que este es un mercado que como arquitectos tenemos que buscar, porque decimos que debemos de volvernos desarrolladores, todos los arquitectos y todos los ingenieros, ¿verdad? O sea, debemos de cambiar un poquito la mentalidad de que solamente trabajamos para clientes. Más bien desarrollamos y también atendemos clientes. Entonces, pues, ¿cómo se va a desarrollar la creatividad del arquitecto, del ingeniero? Pues haciendo Sí, cosas como esta, sí, ¿verdad? así es. Pues una vez más, muchísimas gracias. No, a ti, Abraham. Hasta pronto, jóvenes. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos dejamos con el patio. Tarde pero sin sueño, jóvenes. Cota Paredes, adelante. Buena doble altura. Cómo ayuda a potenciar todo, ¿no? La luz artificial. El volado está fuertísimo. Las texturas de la piedra, de la roca. Fíjense, este es un detalle que no sé si lo vieron, ¿eh? Los que se quedaron hasta el final. Hay un pequeño escalón aquí. No lo deja al mismo nivel. Entonces, otra vez te recibe, para los que no supieron cuánto medía esto, 2 metros. O sea, abres la puerta y tienes aproximadamente 2 metros al muro. Te permite perfectamente colocar un mueble como este. Papelillo. Es como estar también adentro de una cueva, ¿no? Dentro de una gruta, llena de vegetación. No, como si hubiéramos caído al fondo de un cenote. Qué belleza. Es que la arquitectura puede ser de verdad la, la madre de las bellas artes. El cine es el séptimo arte, pero el primer arte es la arquitectura. Es donde todo inicia. Una rama puede ser arquitectura. El cobijo de una rama puede ser arquitectura porque uno la elige. La decisión es la arquitectura. Sí, claro, porque cuando hablas de arquitectura, no solamente hablas de construcción. Alguna vez habrán visto que el arquitecto es el que toma las decisiones de cualquier cosa. Cuando hablas de la arquitectura de un componente, para todos los que se dedican a la computación, a la tecnología, ustedes saben que la arquitectura de un componente es cómo está construido, ¿verdad? Cómo funciona. ¿Qué decisiones se tomaron para que funcionara de tal manera? Aquí sí entró la piedra. ¿Cuántas veces hemos visto casas en donde la piedra queda fuera y adentro tenemos pintura, tenemos aplanados, pero aquí la piedra entra? Y, y pues la verdad, el carácter que tiene el espacio es completamente distinto. La fuerza, obviamente la luz cambia.
pero no podemos negar que tiene muchísima potencia. Muy elegante, ¿verdad? O sea, porque el tener los materiales naturales es la elegancia total, ¿verdad? Porque el artificio es lo vulgar, la vulgaridad. Pero la naturaleza es la elegancia. Porque la naturaleza es la más sencilla y la elegancia es la sencillez. Pero esa sencillez es sumamente compleja de alcanzar. Yo sí me imagino viviendo aquí, no sé ustedes. Si tú compras la casa y viste este video, felicidades. Hiciste una buena compra. Esta casa tiene garantía, Cota Paredes. Vas a vivir feliz aquí. Te tiene que gustar la luz, eso es importante. Te tiene que gustar la luz de esta casa. Yo nunca cerraría estas ventanas, jóvenes. Y creo que el clima de Colima te lo permite, ¿eh? O sea, es que esto, ahora les hablo a los estudiantes o a los arquitectos que somos estudiantes, esto no lo puedes hacer en Berlín, esto no lo puedes hacer en Suiza, esto no lo puedes hacer en Estocolmo, no lo puedes hacer ni siquiera en muchas partes del mundo, no lo puedes hacer. Esto lo puedes hacer donde hace calor. Y nunca va a ser un frío agresivo. O sea, es lo bonito que tenemos en, en Latinoamérica, jóvenes. Podemos hacer una arquitectura que se pueda vivir hacia afuera. ¿Qué fue lo primero que dijo el arquitecto? Me gusta que las casas sean terrazas. Lo mismo que dice el doctor Pizarro. Casas que sean terrazas. Eso tenemos que buscar. Eso tenemos que buscar. Casas abiertas. En Latinoamérica, las casas deben de ser terrazas. Que se puedan abrir y conectar con el exterior. Y aquí pareciera que estamos adentro de una caverna en donde hay una filtración de Te agua pones esos moños. Quítale, ponle el picante. y se hace un pequeño estanque. Otras tomas ya bajó un poquito la luz. Mira qué bonito se ve la fuente. Le colocas una lámpara justo abajo. Sí, son unas. De hecho, ya tiene en el centro ya tiene un hueco esa lámpara Ajá. para pasar la boquilla. Se ve muy bien, Sí. ¿eh? Se ilumina todo el chorro. Sí, parece que sale ya iluminado. Cota Paredes, adelante.